análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Buenos días, ¿cómo le va? Estamos a una semana de festejar la Navidad. Yo creo que muchos están emocionados por este fenómeno. Y bueno, no es para menos porque hemos tenido un año muy complicado, muy, ¿cómo le digo?, preocupante. Y bueno, pues vamos cerrando con temas que tienen que ver con situaciones pues de desconocimiento para algunos, a partir de la entrada en vigor en 2013 de una ley de un nombre muy largo. Nosotros la conocemos como la Ley Antilavado, pero en realidad es la Ley Federal para la Identificación y Prevención de Operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, algo así. Si no, ahorita viene una experta en este tema y nos va a explicar de lo que se trata. En la entrada en vigor de esta ley, en el 2013, trataba que quien realizara alguna actividad, le llamaban ellos actividades riesgosas, luego actividades vulnerables. Estas actividades vulnerables que fueran susceptibles de poder ser financiadas con recursos de procedencia ilícita. Esto pues en la entrada en vigor del 2013 parece ser que muchos nos tardamos en entenderlo. No es hasta el 2019 que la autoridad emite pues cambios y también un programa de regularización desde el 2013 a la fecha, en donde les permite que quienes no hayan presentado ciertos avisos, vamos a ver de qué se tratan esos avisos, qué actividades son esas actividades vulnerables. Sin embargo, muchas personas que pueden estar actualmente realizando operaciones pueden estar ya siendo investigadas porque no presentan sus declaraciones. Incluso pueden ser sancionadas con montos irracionales, montos que van desde cantidades de 160,000, 855,000, 900,000 pesos, 5 millones y medio. Son cantidades que bueno, preocupan si no conocemos las obligaciones a las que tenemos por realizar estas actividades. Entonces, ponga mucha atención porque probablemente usted esté realizando alguna de estas actividades sin darse cuenta, y bueno, es importante que tome nota de lo que le vamos a decir el día de hoy aquí. Como usted sabe, salimos a la calle a preguntarle a la gente para ver qué era lo que piensa de este tema, y bueno, pues esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Sabe usted que existen actividades que la autoridad reconoce vulnerables al lavado de dinero? No. Sí. ¿Sabe usted que por la realización de una actividad puede estar realizando una actividad de lavado de dinero? Sí. Sí. ¿Sabe qué actividades son las que se consideran susceptibles al lavado de dinero y quiénes son los responsables? No. Sí, claro. Por ejemplo, puede ser la compra y venta de vehículos, como también puede ser la compra y venta de divisa, de joyería. Son algunas nada más por mencionar. ¿Sabe cuánto cuesta una multa por no realizar los avisos de prevención de lavado de dinero? No. La presentación extemporánea me parece que ronda entre los 17,000 a 170,000 pesos. Pues agradecemos a quienes nos están viendo. Adriana de Luna, saludos. Abel Robles, saludos. Marilu García, saludos. Abel Robles, excelente día para todos. Aramayo Ochoa, Luis Rodrigo Reynoso, José Luis Revilla Olavarrieta, buenos días. Aramayo, Edi López, Alejandro Ríos, Spike, Emilio Hernández, Alejandro Ríos Godínez, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, agradecemos también la presencia en el estudio de la licenciada en Contaduría Pública, la licenciada Silvana Leticia Vela López, quien es pues una especialista certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera para la prevención del lavado de dinero. Y bueno, pues agradecemos. Silvana, muchas gracias por acompañarnos este día. Óscar, muchas gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Sí, mira, Silvana, yo creo que el tema da para mucho. No quisiéramos a lo mejor
De una manera muy, muy breve, como tú conoces este tema y quisiéramos el auditorio que lo comprenda desde otra perspectiva, ¿qué es esta ley de prevención del lavado de dinero? Bueno, mira, primeramente es bien importante aterrizar, como dices tú, el objeto de la ley, que no es bien sabido que todos podemos estar cometiendo el delito de lavado de dinero sin darnos cuenta, porque muy contrario a la idea que se parece más a una película que a la realidad, tenemos la idea de que el que comete el delito de lavado de dinero es un criminal muy peligroso, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, si nos remontamos a los orígenes de la ley, el delito de lavado de dinero nace como un delito fiscal. ¿Y esto qué quiere decir? Que el delito de lavado de dinero lo puede cometer cualquier persona que esté utilizando recursos de procedencia ilícita. ¿Qué es una procedencia ilícita? Bueno, los recursos que tú tienes y que no declaras al fisco y no pagan impuestos se equiparan a la defraudación fiscal. Y la defraudación fiscal es un delito precedente al delito de lavado de dinero. Okay. Entonces, son dos momentos muy diferentes. E incluso, por ejemplo, la gente puede estar no familiarizada con los conceptos. Entonces, si tú en primera instancia escuchas lavado de dinero... Sí, tú te imaginas estos claro, funcionarios, ¿no? Públicos. Claro, un sistema muy complejo, porque incluso la definición del lavado de dinero tiene que ver con un proceso que muchas veces en la vida real no se lleva a cabo. Aquí en México el delito de lavado de dinero está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y no te habla en ningún momento te habla de ningún proceso. O sea, te dice que el delito de lavado de dinero lo comete quien utilice recursos o bienes de procedencia ilícita. O sea, yo te voy a poner un ejemplo, un paletero que trae todo el año guardando su dinero para el fin de año y realiza una operación Claro, o sea, esa persona que no está, por ejemplo, digamos, o sea, no necesariamente tienen que ser contribuyentes que están dados de alta ante el SAT, sino que puede ser incluso una ama de casa o un estudiante que ni siquiera tiene una actividad económica registrada en el Registro Federal de Contribuyentes. El de la tanda, ¿no? Es muy es muy dado que muchas personas se financian entre ellas y se están depositando. Exacto, esas son operaciones que tienen que ver con recursos que no han pagado impuestos, por lo tanto son recursos que proceden de un origen ilícito. O sea, siendo muy radicales y muy estrictos como con la aplicación de la ley y lo que nos dice la ley. ¿Sí? Oye, entonces, entrando en materia, ¿cuáles son las actividades que las personas tienen que cuidar? ¿Cuáles son esas actividades que la ley reconoce como vulnerables, verdad? Sí, se le llama actividades vulnerables porque son susceptibles de ser utilizadas para justamente llevar a cabo el delito de lavado de dinero. En 2012 se publicó la ley que entró en vigor hasta 2013 y aquí se regulan un tipo de operaciones que no son financieras porque las instituciones financieras ya están reguladas desde el año 2004. O sea, este es un tema viejo, aunque actualmente está muy de moda por el monto de las multas, ¿no? Que ha sido muy importante, que ahorita hablamos, si quieres, un poco de eso y por qué son tan agresivas las sanciones administrativas en ese tema. Hablamos de las actividades, ¿no? Sí, exacto. Primero estaban reguladas las instituciones financieras, bancos, casas de cambio, SOFOMES, etcétera. Que es evidente que por ahí pueden también... Que es el principal medio por el cual se tiene que lavar el dinero. O sea, no puede existir el delito de lavado de dinero sin una institución financiera intermediaria. Ok. ¿Sí? El dinero tiene que entrar al sistema financiero para que se considere... A través de depósitos en la banca. Exactamente. Okay. Entonces, después en 2012 se publica esta ley, que no es otra cosa más que una herramienta que tiene el gobierno para cuidar, digamos, la economía nacional y el sistema financiero mexicano de los delitos de lavado de dinero. Que pueda ser utilizado por esos terceros. Exactamente. Entonces, es una herramienta dentro de un sistema muy grande a nivel nacional para prevenir ese tipo de operaciones. Sin embargo, no persigue... la ley no está diseñada para perseguir el delito de lavado de dinero. Eso es bien importante. Okay. Esta nada más es para regular obligaciones que tienen los sujetos obligados. En este caso, ahorita vamos a hablar cuáles son esas actividades vulnerables. Con la ley. Son esas obligaciones que tienen con la ley. Entonces, ¿cuáles son esas actividades vulnerables? Actividades profesionales no financieras, es el término correcto de estas operaciones, y van desde la compraventa de vehículos,
comercialización de obras de arte, metales preciosos, joyería, vendedores de coches, compraventa de vehículos de cualquier tipo. Nuevos y usados. Nuevos, usados, aéreos, marítimos y terrestres. Ok. Sí, cualquier tipo de vehículos. Una lanchita y lo que sea. Exactamente. Okay. Los juegos con apuestas, los sorteos, y también otra cosa bien importante, las actividades profesionales, siempre y cuando no exista una relación laboral entre el profesionista y el cliente, ¿sí? Y en estas actividades profesionales, pues entramos nosotros, o sea, los contadores y también los abogados. Pero no siempre, en el ejercicio de sus actividades, no siempre están cometiendo el delito, no siempre están llevando a cabo una actividad vulnerable. Okay. ¿Sí? Hay algunos supuestos muy específicos que se tendrían que revisar, porque aparte la ley nos menciona que es solamente cuando se lleven a cabo operaciones financieras a nombre y en representación de tu cliente. Cuando tú haces una operación a nombre y a representación de un cliente, tiene que existir, tú sabes, un documento que avale que tú eres un representante legal de los intereses de tu cliente. Okay. ¿Sí? Entonces, hay que revisar como también la situación particular. Ahí entraba el tema del outsourcing, ¿no? Sí. El tema del outsourcing. El outsourcing entra en el aspecto de administración de activos de tu cliente. Okay. Y es así, la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, emitió unos criterios en donde aclara un poco, porque sí estaba... Al principio, pues todos estaban... Nadie de los que llevaban a cabo outsourcing sabían que estaban obligados, que eran sujetos obligados a cumplir con esta ley. Nadie. Hasta que sale SAT, o sea, levanta la mano y dice, espérenme. Oigan, ustedes que están administrando activos, o sea, el personal de una empresa es un activo para... No nada más para estos transportes que vemos todos los días, que salen del banco con dinero y lo llevan, esos también, ¿no? Sí. Esos también. Del traslado de valores. Traslado de valores, y es equiparable a esto que tú mencionas cuando también. tú administras recursos de un tercero, pueden ser recursos. Así es. Personas. Y esa también es una actividad vulnerable. Entonces, las actividades vulnerables son aquellas que son susceptibles de utilizar recursos de procedencia ilícita. Sí. Pero actualmente no todas están reguladas, o sea, el artículo 17 de la ley nos enlista las que están reguladas hasta ahorita, que dijimos juegos y sorteos. Arrendamiento, ¿no? Arrendamiento también. De casas habitación. De inmuebles, servicio de blindaje de vehículos y de inmuebles, actividades profesionales, las que mencionamos ahorita, compraventa de obras de arte. Si tenemos la lista, la podemos poner para que las personas la vean. Y bueno, ¿qué implica realizar una de estas actividades? ¿Qué es lo que si yo veo la lista ahorita en la pantalla, sí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es lo más importante de todo es que sepan que llevar a cabo una actividad vulnerable no significa, o sea, no tiene nada de malo, ¿sí? O sea, no están cometiendo ningún delito, solamente están llevando a cabo una actividad. Eso es bien importante, porque luego las personas se asustan y dicen, no, pues ya no voy a hacer esto. Sí, no. ¿Sí? No se preocupe. No pasa nada, o sea, ¿qué implica llevar a cabo una actividad vulnerable? Implica que van a tener que sujetarse a lo que menciona la ley y a las obligaciones que se enlistan en el artículo 18. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que van a tener que identificar al cliente, van a tener que presentar avisos, van a tener que integrar un expediente, por ejemplo. ¿Por cada persona que les compra o para qué hay cantidades? Diferentes supuestos. Por ejemplo, la ley nos menciona, hay algunas actividades que son vulnerables por el simple hecho de serlas, como por ejemplo los contratos de mutuo. De préstamos, ¿no? Préstamos, créditos, cuando se hagan de manera profesional y regular, ¿no? Siempre y cuando no sean una institución financiera. Una vez que yo ya detecté en la lista, yo ya aparecí en la lista, ¿qué sigue? Sí, ¿qué sigue? Enterarte de las obligaciones que tienes y preocuparte por estar cumpliendo con la ley. Ok. Eso es lo primero. Y ahí llego al siguiente punto. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué obligaciones tendría así de manera general? Sí, podemos mencionar tres, las más importantes a grosso modo,
que sería, bueno, primero darse de alta en el portal del SAT, Ujú. porque el SAT es la figura que supervisa y vigila el cumplimiento de la ley. Darse de alta en el SAT, nombrar un representante de cumplimiento ante la autoridad, identificar a tu cliente, implementar medidas y procedimientos dentro de tu institución para prevenir el delito de lavado de dinero, Ujú. resguardar la información por lo menos 5 años hacia atrás De las operaciones y de las operaciones y de tus clientes. Ok. Ujú. Y presentar todas las facilidades a la autoridad cuando soliciten información respecto de las operaciones que llevaste a cabo. Ok. Y si no lo haces, si no lo ha hecho, porque puede usted está viendo esto y decir, bueno, yo no lo he hecho. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que va a pasar es que seguramente te van a sancionar. Sí. La sanción viene si fueran y me revisaran, yo me puedo cumplir espontánea y extemporáneamente como No. todas las leyes fiscales. ¿Lo puedo No, hacer? esa es una de las grandes diferencias que hay con la ley fiscal, Ujú. que justamente aquí, en este punto, no existe el cumplimiento espontáneo. Ok. ¿Sí? No existe el cumplimiento espontáneo, y también hay mucha confusión en ese sentido porque, bueno, a mí en la práctica profesional me he encontrado con que las entidades confunden las obligaciones con otra obligación más de un contador. Ah, ok, sí. Porque el portal en el que se presentan los avisos es el del SAT. Ujú. Entonces dicen, bueno, pues y las fechas en que se presentan son los días 17, a más tardar el 17 de cada mes, ¿no? Igual que las declaraciones provisionales. Entonces, lo que sucede es que dicen, bueno, pues que el contador lo haga. Sí. Y las personas a veces no están capacitadas y, como te decía, incluso a veces ni siquiera familiarizadas con los conceptos. Entonces, primero yo creo que tiene que haber una capacitación del personal para que estén enterados y concientizados de lo que implica un incumplimiento a cualquier obligación que nos menciona la ley. Y para revisar si yo estoy en incumplimiento o no estoy en incumplimiento, la ley establece montos, ¿no? Establece límites. ¿Cómo funcionan estos? Dependen de cada actividad, o sea, cada actividad tiene sus umbrales, les llamamos umbrales. Algunos, como te decía, hay actividades que se consideran vulnerables por el simple hecho de ser, y otras actividades que son actividades vulnerables siempre y cuando rebasen un umbral que nos maneja la ley. O sea, quiere decir que si yo no lo rebasé, puede ser que yo no sea sancionado. No tienes ni de identificar ni de avisar. Y también hay otro punto bien importante. Primero, bueno, que una actividad vulnerable puede ser por per se o hasta que rebase un umbral establecido. Okay. Y luego hay otro momento, que son el momento de identificación de tu cliente y el momento de aviso. Okay. Los avisos son lo que nombramos como un reporte. Ok. ¿Sí? Lo que tienen que cuidar máximo, sí. ¿no? Entonces, va a haber umbrales de identificación y va a haber umbrales de aviso. Ok. A veces coinciden, pero No siempre. No. Entonces, cada fracción tiene Yo estoy rentando una casita. ¿Cómo sé? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que, bueno, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, sí hay un monto establecido, un umbral para que sea una actividad vulnerable, porque imagínate que hay personas que tienen una casa y que la están rentando y cobran 5,000 pesos al mes, por ejemplo. Bueno, esa no es una actividad vulnerable. La actividad vulnerable a lo mejor lo es, pero no te obliga, ¿no? Sí. En el caso del arrendamiento, la actividad sí es una actividad vulnerable, pero la obligación de identificación surge hasta que rompen el umbral de identificación. Y el del aviso ya es otro umbral diferente. Ok, sí, de hecho, por ahí nos hiciste llegar los topes de los montos, por ahí los podemos poner para que vea usted, bueno, yo rento una casita porque de eso vivo y bueno, entrego factura y pago mis impuestos, etcétera, cumplo. Bueno, pero también tiene que revisar si el monto que usted cobra por la renta de la casa no rebasa este monto que es sujeto de identificación para que usted identifique al cliente, etcétera. Y otra razón es la acumulación. ¿Cómo funciona esto de la acumulación, Silvana? Sí, la ley, hay otra cosa. Bueno, ahorita entender que la ley está en proceso de
está evolucionando, ¿no? Está en el Senado. Está cambiando un montón. Está en el Senado. Y al principio nace como una ley que desde mi punto de vista era como muy superficial, o sea, no tenía como muchos detalles sobre cómo, incluso sobre cómo cumplir, ¿verdad? Entonces, originalmente era muy sencilla y ahorita la intención y hacia donde va caminando es robustecerse y ser un poquito más estricta con las formas de cumplimiento. Pero bueno, ya me perdí un poco con tu pregunta. Sí, lo de la acumulación, ¿cómo le haces para identificar la acumulación? La acumulación en las entidades financieras funciona. Hay un pilar muy importante en el proceso de prevención del lavado de dinero, que es el monitoreo de operaciones. En la ley federal antilavado, conocida como antilavado. Tiene un nombre muy largo. Sí. Lo menciona que se tiene que tener un registro de las operaciones que lleva a cabo tu cliente, porque tú tienes que conocer qué operaciones tuvo para que puedas hacer con el tiempo un análisis de ellas, ¿no? Y puedas hacer como el estudio de cómo se está comportando mi cliente, cuál es su perfil transaccional. Entonces, se tienen que acumular en un periodo de 6 meses. 6 meses es el periodo. Usted revise cuánto es lo que sumó la operación en 6 meses y ese también es una identificación. Sí, exacto. Puede ser que tú de enero a junio. De enero a junio tuviste operaciones que nunca rebasaron el umbral de aviso para presentar aviso. Pero si en el transcurso de los 6 meses esas operaciones llegan al umbral de aviso, entonces tendrías que presentar. Ahí en ese momento. Exactamente. Entonces, ¿se llama como presentación por acumulación? ¿O? Sí. Ok. Aquí nos preguntan en el auditorio, el Salvador Medina Espinal, buenos días, licenciada. Emilio Hernández, buen día para todos. José de Luna, buenos días. Claudia de Lira, Adolfo Muñoz, buenos días. Enhorabuena. Doctor Gutiérrez, Alejandro Quiroz lo está viendo. Abel Robles, las rentas declaradas son susceptibles de consideradas de lavado de dinero, ¿y hasta qué monto? No son, ahí ojo, no son operaciones de lavado de dinero. No, de presentación son operaciones, bueno, son actividades vulnerables que podrían ser susceptibles de aviso a la autoridad. Ok, aquí el asunto nada más es que las informes. ¿Qué pasa si no las informas? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Las sanciones y las sanciones administrativas por parte del SAT. Una multa. Sí. ¿Cuánto vale una multa por no presentar? Aquí van desde las 200 UMAS, que son aproximadamente 17,000 pesos y algo, que es la más chiquita, hasta 2,000, perdón. Sí, hasta 2,000 UMAS. Entonces, estos montos se van actualizando cada año cuando se actualiza la UMA. Pero esas son las más bajitas, o sea, estamos hablando de que la multa más grande que tiene la Ley Federal antilavado es de más de 5 millones de pesos. Si yo di ahí en el portal el nombre de la persona que me ayudaba a presentar los avisos, el oficial de cumplimiento que tú decías, ¿a quién multan? ¿Al del aviso o a la empresa o a la persona que realiza a quien realiza la operación? Ok. Exactamente. Muy bien. Entonces, José Luis Revilla Olavarrieta dice, el personal de la banca tiene que hacer cursos, evaluaciones sobre lavado de dinero, al menos una vez por año y tener conocimiento de su cliente. De hecho, comentábamos fuera del aire que el tema de la actualización de la ley y que obliga, ya está el tema de la certificación, ¿cómo funciona? Para quienes están obligados también a certificarse o no? No, todavía no. Todavía no. Pero lo que te comentaba, hacia allá va la ley, o sea, hacia allá se está encaminando, porque la idea es que exista una profesionalización de los profesionales que se están dedicando a vigilar este tema, ¿no? Dentro de las entidades. O sea, tiene que ser personal capacitado para que pueda cumplir bien con las obligaciones. Porque lo que te decía es muchas veces, el contador que lo haga. Y ya el contador tiene 1000 actividades y entonces es como, que lo haga. Y lo que me ha tocado ver muchas veces es, pues hazlo como sea. O sea, manda esta información así, pero no hay un razonamiento incompleta. De por qué lo estamos haciendo, cuál es la importancia. Entonces sí se recomienda que las personas que llevan a cabo una actividad vulnerable se capaciten en el tema. Yo no he cumplido. Ahorita me doy cuenta, yo no he cumplido, yo sí realizo las operaciones de esos montos y
estoy probablemente en un riesgo. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es empezar a cumplir a partir de ya. Darme de alta. Darse de alta y empezar a acudir con un experto. Exactamente, buscar asesoría. De expertos. Sí, así ajá. es. Sí. Para que te guíen. Exactamente. ¿Es suficiente la asesoría y la capacitación o qué más se tiene que hacer? Es bien importante saber que también van a necesitar un poco de inversión al interior de la entidad porque finalmente es control interno. Entonces... Okay. ¿Todo radica en el control interno? Sí. Y en eso ya implica realizar manuales para verificar el proceso, etcétera. Así es. Sí, es una serie hay una implementación, nosotros le llamamos una implementación de la unidad de prevención de lavado de dinero dentro de la entidad, dentro de la entidad, para que ahí se estipulan políticas y procedimientos que no intervengan con los procesos que ya tienen establecidos y que pudieran entorpecer, digamos, la operación diaria de la entidad. O sea, no se trata tampoco de añadir procedimientos complejos que sean, que vayan a repercutir en la agilidad de las operaciones y que al final de cuentas termine entorpeciendo la operación regular. Fíjate, aquí hay una pregunta bien interesante. Dice Aristóteles Álvarez, dice, ¿la renta de cualquier inmueble, incluyendo departamentos, rentas por días o a través de plataformas, también se consideran vulnerables? Ahorita todavía no está especificado de esa forma, pero son rentas de inmuebles, o sea, de inmuebles. A quien yo le rente. Por ejemplo, en este caso, si yo le rento a la plataforma o si yo le rento directamente al usuario, sí lo tengo que hacer. Sí, identificar la operación. Y generalmente, por ejemplo, en los casos de Airbnb, que son arrendamientos por día, por ejemplo, los montos ni siquiera van a alcanzar, incluso en el acumulado de 6 meses, los montos para identificación, por ejemplo. Entonces, pues mire, da para mucho. Yo creo que lo tocaremos, lo platicábamos hace un momento, iríamos por rubro para ampliar más el espectro. Agradecemos a Cintia Salazar, Salvador Jiménez, saludos, Alex Quiroz, saludos a todos, René, gracias por el tema tan importante, Gil Gordillo, Enrique Escoto, Enrique Giles, saludos, Salvador Medina Espinal, que nos pregunta el tema de las recientes de los recientes cambios a la ley del Banco de México, que seguramente habrá una postura al respecto, que ya se ha manifestado la iniciativa privada y ha dicho que no es una cosa que beneficie al sistema. Pero bueno, yo agradezco a la licenciada Silvana por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. No nos despedimos para tenerte más seguido y ver las dudas que nos están preguntando en el auditorio. Pues ya escuchó usted, si usted realiza o ha realizado alguna actividad de las que enlistadas en el artículo 17 de esta ley, pues revise si los montos que tiene sobrepasan los umbrales de identificación, primero para que sepa si está obligado a tener la información de sus clientes. Después, si está obligado a presentar los avisos. Y bueno, asesórese, acérquese de personas como la licenciada, que bueno, le van a ayudar a realizar pues lo que tenga que hacer para cumplir correctamente. Muchas gracias por su atención y como cada viernes nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Buenos días. Análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.